pero no tiene nada que ver que hacerlo, pero sí me quedé dormida. Bueno, lo que nos toca ver hoy es la bolilla de capitalismo en ascenso. Hay una realidad que ya empezamos a ver el tema del capitalismo cuando vimos el declive del feudalismo en la bolilla anterior, así que hay muchas cosas que se van a repetir, porque básicamente es el desarrollo primigenio del capitalismo. Vamos a tener el nacimiento de una nueva clase social basada en las finanzas y el comercio, que se denomina la burguesía, esta burguesía que había logrado, como les conté en la bolilla anterior, que es ser aceptada en las cortes feudales. Esto es todo un proceso, no es de un día para el otro, claramente. La burguesía se va a extender del campo económico para pasar al político. La estructura social se va a flexibilizar y el prestigio deja de pertenecer exclusivamente a la tierra. La nobleza se va a ver desplazada y la burguesía se va a fortalecer. En las ciudades todavía en esta etapa sobrevive el trabajo artesanal. Este recién va a desaparecer en la última parte de la bolilla, que es la revolución industrial, con la producción en masa. Así que en el primer escalón social, el estado llano propiamente dicho, van a quedar los asalariados de las ciudades y los campesinos pobres con salarios bajísimos. En esta etapa lo que va a caracterizar al capitalismo, por supuesto, es la acumulación del capital. La acumulación del capital va a contribuir a que se constituya una economía urbana en reemplazo de la rural. ¿Por qué el campesinado tiene que huir a las ciudades? Nosotros, antes del proceso de acumulación de capital, durante el feudalismo, había grandes porciones de tierra que no estaban cerradas. A pesar de tener propiedad, o sea, de tener un señor feudal, había gente que las trabajaba y generaba los ingresos para su subsistencia. Muchas de esas tierras a veces sí eran cobradas por un canon y muchas otras no. O bien el canon era parte de la producción. Está grabando. Entonces, vamos a tener dos situaciones. Primero, la monetarización de la economía, y el gran logro del capitalismo es lograr necesidades que nosotros tengamos que ir a comprar, o sea, la necesidad de mercancías, hicieron que terratenientes cambiaran servicios laborales por beneficios en dinero. Entonces, esta producción, este cambio por producción no nos servía, porque Sí, igual también están por el canal de YouTube, por el set, que es Franja Morada Set. hay forma de... Chicos, silencien los micrófonos, porque si no, no me entiendo ni yo lo que hablo, no me imagino ustedes. Les decía, como ahora tenemos una economía monetarizada, necesitamos el dinero y ya no nos sirve el cambio en especie. Así que vamos a tener una masa de campesinos desempleados que dejaban los campos y acudían a las ciudades transformándose en mano de obra barata. ¿Quién podía hacer esta transformación? En principio los hombres libres. Entonces, los siervos de la gleba, estos siervos adheridos a la tierra, quedan descartados de esta opción. Y aquellos carentes de medios de producción, o sea, las personas sin tierra. No todos los campesinos se pueden transformar, y se comienza a ver en las grandes urbes, el libro dice vagabundeo y mendigos, pero bueno, sí es eso, es personas sin hogar y sin recursos que empiezan a mendigar por comida, y empieza a haber un montón de leyes que intentan sancionar esta situación, pero no logran frenarla, porque claramente son gente sin recursos. ¿Qué otra cosa iban a hacer? ¿Por qué se da esto? Por las leyes de cercamiento, que en primer lugar, o enclosure, lo van a encontrar en los libros. Como yo les dije, las tierras eran de producción libre, algunas, no todas, pero había mucha tierra de producción libre durante el feudalismo, o de producción por especie. Y las leyes de enclosure son disposiciones legales puestas en práctica, en primer lugar en Inglaterra, pero después se van a ir repitiendo en otros países de Europa, entre principios del siglo XVIII y bien entrada la mitad del siglo XIX. Por ellas, las numerosas hectáreas de tierras abiertas o de libre disposición por campesinos pasaron a manos
privadas al ser divididas y cerradas. La división de la tierra se hizo más tajante. Antes el señor feudal tenía posesión sobre esas tierras, pero no era una delimitación legal como nosotros la conocemos. De tu parcela llega desde acá hasta acá, con una medición. Bueno, en este proceso se van a empezar a privatizar las tierras como nosotros conocemos la privacidad, la propiedad de esa tierra. Entonces ahí es donde tienen que emigrar a las ciudades y se convierten en mano de obra barata. El cercamiento permitió el paso del feudalismo al capitalismo, estableció una lógica de construcción social y de lo colectivo enmarcada en los principios del mercado, que finalmente fueron a favorecer los procesos de acumulación. ¿Por qué nos va a decir que tenemos una lógica colectiva enmarcada en el mercado? Porque es la primera vez que se va a ver muy tajantemente que lo único que tiene para ofrecer el hombre desposeído de tierra es su fuerza de trabajo. Esto nos lo va a decir Marx más adelante y lo vamos a ver puntualmente en la bolilla que viene. Nos va a decir que el hombre desposeído de tierras, lo único que tiene para ofrecer es su fuerza de trabajo. Entonces, la fuerza de trabajo se va a convertir en un medio de cambio. ¿El capitalismo se dio por las revoluciones burguesas o antes? No, antes. Las revoluciones burguesas vienen en razón del capitalismo. Nosotros tenemos una sociedad, igual ahora lo vamos a ver las revoluciones, más cada una. Nosotros tenemos una sociedad con muchos resabios del feudalismo, lo cual trae esta cuestión de los nobles enquistados en el Estado. A ver, el noble es el varón, el marqués, que recibe un sueldo del Estado, es una persona que recibe un sueldo del Estado por no hacer nada. El noble no hace nada. Entonces, vamos a tener que las revoluciones burguesas son producto de este capitalismo naciente en los burgueses. Así que las revoluciones burguesas se van a dar por el capitalismo. Y apoyado por los burgueses, son los que van a llevar a cabo la revolución burguesa, por eso el nombre, y eso es lo que tienen en común todas, que son aquellos que van a empezar a dar inicio al capitalismo y que lo van a consolidar como tal. La que viene después del capitalismo también, la que viene después, o en razón de también, es la revolución industrial, pero eso la vamos a ver al final de la clase. Pregunta, ¿se escucha bien? Porque se me rompieron los auriculares anteriores y mucho no me convence. Si no, lo saco y hablo directamente a la computadora. Ah, bien, buenísimo. Bien. Encontré unos de dudosa precedencia en un negocio acá local y bueno, los compré, pero me daban dudas. Seguimos entonces. El proceso de encierro favoreció la creación de una clase trabajadora sin tierras, lo que Marx va a llamar proletariado después, que proporcionaba la mano de obra para las nuevas industrias en crecimiento. El capitalismo tiene que ser entendido como un sistema económico en el que individuos y empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante la transacción en que intervienen precios y libres mercados regulados por la ley de oferta y demanda. ¿Qué es el punto más trascendental del capitalismo? La concepción del valor, que las cosas tienen un valor. Antes podían tener un valor de cambio, en el sentido, yo necesito aquel cereal, vos necesitás mi producción de lana, ponele, la intercambiamos, aunque ya empieza, durante el fin del capitalismo, esto que vimos de las monedas y demás, no está generalizado. El capitalismo lo que logra es la universalización del sistema a través del dinero, y este sistema de oferta y demanda. Después vamos a tener teóricos que están casi al final de la bolilla, que son Adam Smith y David Ricardo, que van a consolidar específicamente teorías sobre el valor. Así que lo vamos a ver un poquito más adelante. Disculpen, pero tengo la garganta hecha rota directamente. Vamos a tener, en cuanto a las divisiones del capitalismo, depende de qué autor lo lean. Esto yo creo que no es trascendental, pero bueno, para que más o menos dentro del contractualismo
el hombre es el lobo del hombre, el hombre por naturaleza malo, egoísta. Bueno, ese ya lo vimos. ¿Qué hay en común entre los contractualistas? Que nos van a decir que el hombre vive en un estado de naturaleza y para poder pasar al estado civil necesita un contrato. Entre las que las personas se van a poner de acuerdo para determinar la forma de Estado o quién los va a gobernar. La diferencia entre unos y otros es, primero, en razón de qué van a hacer este contrato, y segundo, los límites del contrato. Si se acuerdan que Hobbes dijimos que el contrato era absoluto, y que como el gobernante era un tercero, no estaba limitado a él. Por eso es un contrato sumamente despótico, porque el gobernante puede hacer lo que quiere. Locke nos va a decir algo totalmente distinto, porque hay que entender que Locke es lo que se conoce como el padre del liberalismo. Teoría de valores de la economía del mercado. Teoría del valor. Smith y Ricardo son los principales actores de la economía del mercader y del proletario. No sé si lo estoy leyendo mal o no lo estoy entendiendo. Sí, Smith y Ricardo lo que van a hacer es una teorización bastante larga. Se imaginarán que cada uno escribe un libro hablando de los diferentes conceptos de valor a través del tiempo, y lo van a sintetizar, y etcétera, pero ahora lo vamos a ver más detallado con Smith y Ricardo más adelante. Eso lo tengo más adelante. Estoy hablando de la unidad 4. Estaba con Locke. Locke es un inglés que vive entre 1632 y 1704. Es, como ya les dije, el padre del liberalismo político. Después vamos a tener a los padres del liberalismo económico, que son obviamente Smith y Ricardo, o dos de los grandes propulsores. Hay otros anteriormente, que lo vamos a ver ahora. Se convierte en el teórico de la Inglaterra revolucionaria y luego una influencia extraordinaria en 1688 en la ideología del constitucionalismo moderno. Frente al leviatán despótico, Locke lo que va a levantar es su ensayo sobre el gobierno civil. Esa es su obra principal. Y es totalmente antiabsolutista. ¿Por qué? Porque nos va a decir que el estado de naturaleza del hombre no es malo y egoísta, como nos decía Hobbes. El hombre en estado de naturaleza es feliz, es pacifista. El estado de naturaleza está regido por una ley natural. Esta ley natural en la que no cree Hobbes. Él sí va a creer y nos va a decir que los hombres universalmente sabemos lo que está bien y que está mal. Tenemos una ley natural que nos rige y por eso somos felices y pacifistas. Pero también nos va a decir que el cumplimiento o no de esta ley universal es a voluntad de los hombres. Entonces, por este motivo es que vamos a crear un pacto social, para conservar y preservar nuestras libertades naturales. Entonces vamos a formar una sociedad civil a través de un pacto, por lo cual la comunidad se va a organizar políticamente para asegurar una vida cómoda y feliz. ¿Qué es como la consecuencia más importante de esta línea de pensamiento? Es que el gobernante va a venir a proteger nuestras libertades naturales, nuestras libertades individuales y nuestras libertades originarias. Entonces, si esa persona no lo hace, tenemos derecho a resistencia. Cosa que Hobbes nos decía que no, que como el pacto era absoluto no teníamos ningún derecho a resistencia. A través del pacto, los hombres no abdican sus derechos naturales, sino que los protegen. Así surge el Estado con fin de tutelar y garantizar la libertad y los derechos de los hombres. O sea, nos va a hablar de un poder limitado. Como ya les dije, él es antiabsolutista. Dentro de los derechos individuales, al que más le da importancia es el derecho de propiedad, que tiene para él su título en el trabajo y el esfuerzo de los hombres. Y después lo que va a hablar es de una división de poderes, pero no es tan trascendental esta división de poderes. Él nos va a decir que el poder más importante es el legislativo y que no debe estar atado al ejecutivo, pero la importancia de esta división de poderes es que la va a tomar Montesquieu, que se los pide el programa más adelante y lo vamos a ver, y va a elaborar la teoría moderna de la división de poderes que llega hasta hoy y que básicamente forma parte de todas las constituciones del mundo, o al menos casi todas.
Ahora sí, ya yendo a las revoluciones burguesas propiamente dichas, nosotros vamos a tener que son varias, en varios países distintos, y que tienen rasgos comunes, por eso todas están bajo la denominación de revoluciones burguesas. Dentro de estas revoluciones vamos a tener a la de los Países Bajos, a la americana, a la inglesa y a la francesa. En orden serían Países Bajos, no, en orden son inglesas, Países Bajos, americana o francesa. Aunque me parece que tengo mal los años de la Revolución de los Países Bajos, porque si no recuerdo mal, yo leí que fue la primera. Pero independientemente del orden, vamos a ver las diferentes características que tuvieron cada una. Porque se vieron atravesadas por situaciones que tienen que ver con su contexto histórico propio. Pero, ¿por qué le llamamos revoluciones burguesas, o cuáles son los elementos comunes entre estas cuatro? Fíjense que yo no puse la revolución industrial como una revolución burguesa, porque la revolución industrial es la primera revolución del proletariado, no de la burguesía. Entonces, tenemos los elementos comunes son la existencia de cierto grado de acumulación de capital, dada por la transición del feudalismo y al capitalismo. Y hay que entender que cuando nosotros hablamos de acumulación, vamos a hablar de despojo. Siempre que un sector social acumule, hay uno que se va a ver despojado de algo, de riquezas. Por eso nosotros tenemos, y a ustedes en esta bolilla se les pide también el proceso de América Latina. Yo ese no lo voy a explicar porque lo conocemos todos, lo encuentran en cualquier libro de historia, pero ¿cuál es lo importante? Que el proceso de acumulación de capital de España fue el proceso de despojo de riqueza de América Latina. Mientras España más acrecentaba sus arcas a través de nuestros productos y materias primas, nuestra América Latina se veía despojada. Un libro muy interesante que habla al respecto es Las venas abiertas de América Latina. O sea, un libro mucho más actual que capaz ir a leer un libro de historia. Nos va a hablar de esta cuestión del despojo, que fue la colonización americana. Pero bueno, me fui. Acumulación del capital como primer elemento. Proceso de concentración de capital en pocas manos. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? La acumulación de capital es tener más. Y la concentración es que ese más esté en pocas manos. Porque son pocas industrias. Son pocas industrias las que van a tener la acumulación. Por ejemplo, la textil, la metalúrgica, no todas las industrias van a crecer de igual manera. ¿Qué concepción tenía Locke respecto al contrato? ¿En qué sentido qué concepción tenía? Tenemos un contrato entre iguales, rompible, con el objetivo de proteger las libertades, pero ¿a qué te referís con concepción? ¿En qué sentido? A eso va mi pregunta. Claro, bueno, Hobbes decía que era absoluto, para Locke no, porque si nosotros lo podemos romper, para el derecho a resistencia es esta opción de romper el contrato, sublevarse contra el soberano y poner otro. Así que no era absoluto. ¿Se entendió? Buenísimo. Después, como tercer punto, nosotros tenemos, entonces hasta acá tenemos la acumulación del capital en pocas manos, un Estado nacional para imponerse como modo de producción, vamos a tener ya la consolidación de los Estados nacionales como nosotros lo conocemos, o sea, a lo que va a llevar las revoluciones es a la consolidación de Estados nacionales, y para Marx nos va a decir que la causa en sí de estas revoluciones no es la miseria, sino la conciencia de clase de este tercer estado que va a crecer económicamente. Bien, vamos a empezar por la revolución en los Países Bajos. Los Países Bajos, obviamente, es Holanda, o lo que en ese entonces era Holanda y después se constituyó como la Holanda que nosotros conocemos. En el siglo XVI tiene lugar en los Países Bajos del Norte la primera revolución burguesa. Los Países Bajos son los primeros que logran
en el proceso de transición de estructura feudal a capitalista, reacomodar la superestructura jurídica y política, facilitando el acceso al poder de una nueva clase social, que fue la burguesía. ¿Por qué se la toma? Porque es la primera que va a lograr esto que dice de la superestructura, que lo vimos en la primera clase, que va a lograr la justificación de la estructura, va a lograr que las leyes y el sistema político reconozcan este sistema capitalista como sistema general para la nación. Originariamente, ahora ya yendo al proceso en sí de la revolución, nosotros tenemos que los Países Bajos formaban parte integrante del Imperio Romano de Occidente, este imperio romano que va a caer en el año 476. El derrumbe de este estado lo que provocó es distintas oleadas de tribus bárbaras que invadían el territorio. ¿Por qué? Porque vamos a tener, no sé si se acuerdan de lo que hablamos, por esto yo les decía que esta materia todo tiene que ver con todo, que nosotros tuvimos a la dinastía merovingia, que el último fue Carlomagno. ¿Y qué pasó después de Carlomagno? No logramos encontrar un emperador que resumiera el poder, entonces hubo múltiples conflictos. Bueno, la zona de los Países Bajos quedó atravesada por estos conflictos, y nos va a decir que tras la muerte de Carlomagno, los Países Bajos fueron víctimas de continuos ataques, de piratas vikingos, así como de las incesantes luchas entre los señores feudales del lugar para lograr el poder. Supuestamente estaban bajo la protección del Imperio Romano Germánico, pero la verdad es que no les sirvió de nada en la práctica. Entonces, la única forma que encontraron de protegerse a sí mismos fue creando fortalezas que desembocaban en los ríos y en la costa, y a través de eso comerciaban. Estas fortificaciones se las llamaron burgs, y a sus ciudadanos burgueses. Obviamente tuvieron un comercio expansivo, fue muy fuerte el comercio de la época entre los burgs, y aunque formalmente seguían dependiendo de la protección de un noble, ya sea un duque, un conde, o sea, un señor feudal, el gobierno municipal de las burgs se les dio a los burgueses. Entonces vamos a tener que naturalmente pasaron a formar parte del poder político. Convenía del señor feudal. ¿Por qué? Porque le convenía al señor feudal. Los negocios, porque los señores feudales se enriquecieron de los negocios de los burgueses. Que esto es algo común también a todas las revoluciones. Vamos a ver que los nobles siempre se van a beneficiar de la situación particular de los burgueses y el capitalismo. Vamos a tener un gran crecimiento económico de estas ciudades, beneficiados por el señor beneficiando al señor feudal, el que se convirtió en socio de los comerciantes y procuró mantener la paz y facilitar las condiciones para negociar. Por supuesto, por conveniencia, ¿no? El rey de Francia, que va a ser para este entonces su autoridad, ve este crecimiento, entonces, ¿qué hace? Una serie de incursiones en las que va a determinar leyes arancelarias y de distinto tipo, que obviamente van a generar desventajas económicas para los burgueses. Hay que entender también que para el año 1500, los Países Bajos poseían más de 200 ciudades fortificadas y 150 grandes pueblos. O sea, eran muchos señores burgueses, muchos burgueses y muchos burgos. Y en todos estos se había llegado a la concepción de que el derecho del burgués era a ser juzgado únicamente por un tribunal de su ciudad y nada más que eso. Entonces, ya habían llegado a una concepción de autonomía muy fuerte, y si hay algo difícil de romper en las sociedades es la costumbre, que lo vamos a ver bien en Inglaterra, cómo la costumbre fue la que determinó su revolución. Entonces, lo que va a pasar básicamente es el conflicto en sí. Nosotros tenemos a una región de los Países Bajos dividida en norte y sur. Hay ciudades del norte y ciudades del sur. Carlos V,
va a proponer que todas las provincias se unieran bajo un gobierno común. Entonces se forma el gobierno del Consejo de Estado y el Consejo Privado. El Consejo de Estado son los nobles y el Consejo Privado los jurisconsultos. Pero va a ocurrir que va a haber un trato desigual entre las provincias del norte y del sur. Por ejemplo, los del sur tenían todos los tribunales y estaban representados por el mismo Carlos V, mientras que los del norte no. Entonces, los del norte no van, los burgueses y los nobles del norte no van a estar conformes con la situación, porque esta representación no es igual. Además, hay otro hecho histórico que va a tener trascendencia en este proceso, que es la reforma de la Iglesia que vimos la clase pasada, y vamos a tener que los Países Bajos del norte son simpatizantes de Calvino, de Lutero y de Calvino, sobre todo de Calvino, y que los del sur van a estar con Carlos V muy atados a la religión católica, porque Carlos V y posteriormente su sucesor, ay, se me perdió una hoja, Felipe II, esperen que la estoy buscando porque me acuerdo cómo arrancaba. Bueno, perdí la hoja, así que... Acá. Perdón. Bueno, no quiero dejar de decirles la parte importante de esto. Su sucesor, Felipe II, fueron presionados por la Iglesia. Entonces, Felipe, cuando llega al poder, intenta imponer, obviamente, la religión católica, el sistema feudal y un absolutismo en un territorio que ya había conquistado la autonomía. Es casi imposible de hacer. Obviamente, se producen conflictos, sobre todo porque Felipe lo que va a determinar, ahora no me voy a acordar el nombre, va a poner a su hermana, en los textos aparece el nombre de la hermana, la va a poner como regente de la zona. Y además va a mandar al duque de Alba con 20.000 soldados y refuerzos para la Inquisición. Va a desarrollar una serie de conflictos de intolerancia religiosa muy fuerte. Y en este proceso va a aparecer lo que se conoce, cada revolución tiene un caudillo o varios caudillos, va a aparecer el caudillo de la revolución de los Países Bajos, que va a ser Guillermo de Orange. Margarita de Parma, la hermana de Felipe. Muy bien, gracias. Va a aparecer Guillermo de Orange, Guillermo, príncipe de Orange, es en realidad, que va a aparecer como un doble jugador en principio, porque es una de las personas de confianza de Felipe, pero vas a empezar a trabajar, entre comillas, para la rebelión. Como, por ejemplo, en un momento Felipe decide asesinar a las grandes figuras del protestantismo en los Países Bajos. Guillermo les da aviso y los ayuda a escapar y evita que los maten. Así que en esta primera etapa, Guillermo sería como un actor encubierto, como un espía. Todavía no se va a constituir como, pero más adelante sí. En este proceso, la nobleza va a exhortar a Felipe de que cese con el conflicto y permita la libertad de cultos. O sea, tampoco es que le pedían tanto. Pero no. Felipe va a redoblar la apuesta y va a mandar otra vez refuerzos y termina de desatar la guerra. Para este entonces, los calvinistas se van a unir con sectores de la nobleza católica, entre ellos Guillermo de Orange, que después se va a terminar convirtiendo al protestantismo, y a los burgueses de las ciudades, que formaron dos grupos de ataque, lo que se conoce como grupos de ataque, que son los mendigos del mar y los mendigos del bosque. Los mendigos del bosque se dedicaban a matar sacerdotes, así que no tienen una relevancia política muy fuerte, más que simbólica. Y los mendigos del mar sí van a ser los más importantes y los que van a determinar que la revolución gane. Es un grupo de guerrilleros que lograron en poco tiempo adueñarse de casi todas las ciudades y puertos de Holanda y Zelandia. Así que lograron el posicionamiento territorial de la guerrilla. En 1572, Guillermo de Orange se va a poner al frente de la revuelta, y en 1579, su hermano, Juan de Nassau, o no hablo francés, sepan disculpar, creo que francés, o lo que sea que sea este idioma, lideró la Unión de Utrecht, la cual unió a las 7 provincias del norte
y dio nacimiento a las Provincias Unidas, lo que hoy se conoce como República Holandesa. En 1585, Mauricio de Nassau, hijo de Guillermo, reorganizó a sus soldados creando un ejército nacional de carácter permanente. ¿Cuál es lo importante de esta revolución? Que esta revolución no nació con la idea de independizarse de una corona. Es más, después de la revolución, la República Holandesa va a intentar seguir perteneciendo a una corona, pero tanto Francia como Inglaterra, por temor a la represión española, obligaron a que se valieran por sí mismos y conformaran una sociedad, una república independiente. ¿Por qué Francia e Inglaterra tienen miedo? Bueno, sí, son los Países Bajos. Tienen miedo a la represión de España. Tienen razón, no me parece el nombre. No existe más Holanda, son los Países Bajos. La República Holandesa no existe más. ¿Por qué van a tener miedo a la represión de España? Hay que entender que en Europa hubo distintos liderazgos después de la Edad Media. Tuvimos a España, en primer lugar, con el descubrimiento de América, los reyes católicos, etcétera, que se va a enriquecer gracias a este empobrecimiento de América Latina. Después va a venir Francia, y después va a venir Inglaterra. Eso va a ser el orden en que van a tener mayor poderío en Europa los países. Por eso vamos a ver que cuando uno está enaltecido de poder, los otros dos van a ayudar para que no lo tenga. Después tenemos la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa, hay que entender que se da en un contexto jurídico particular. Hasta acá nosotros tenemos países que tienen como leyes la derivación del sistema romano. Bueno, este es el primer país que no lo tiene y que tiene lo que se conoce como common law o derecho común. Y esto va a tener fundamental impacto en la revolución. ¿Por qué? ¿Qué es el derecho común? Como ustedes saben, Gran Bretaña es una isla conformada por varios países. El más importante territorialmente es Inglaterra, así que se habla de esta revolución más que nada y de lo que pasa ahí. Entonces vamos a tener que a Inglaterra van a llegar múltiples invasiones bárbaras a la isla. Y vamos a tener convivencias de múltiples tribus con derechos distintos. Lo que logró desarrollar el Common Law es un derecho común entre esas tribus. Lograron determinar rasgos comunes entre los derechos y las costumbres que había en estas tribus y unificarlas a través de la jurisprudencia. Para ellos lo más importante es la jurisprudencia, entendida como las decisiones judiciales preexistentes. Tenemos que el Common Law se desarrolla con cierta independencia del derecho romano y a partir de las costumbres de las tribus germanas que invadieron las Islas Británicas, Inglaterra sufre múltiples invasiones, por lo que convive con varios derechos consuetudinarios de las tribus. Este modelo sigue desarrollando su forma jurídica gracias a la labor de los jueces, es todo lo que ya les dije, y se consolida en virtud de la sistematización de las costumbres y sentencia de los juristas. Entonces, lo importante de esta sistematización es que la costumbre es la fuente principal del derecho. Como para nosotros la fuente principal es la ley, la normativa, igual que para el derecho romano, porque nosotros provenimos del derecho romano, para ellos la principal fuente es la costumbre. No quiere decir que nosotros no tengamos la costumbre como fuente. Una de nuestras fuentes del derecho también es la costumbre, pero la más importante es la ley. A partir de la introducción en Inglaterra, la concepción de posteriores, y va a seguir evolucionando en ellas. Entonces vamos a tener monarcas que van a estar no limitados en el sentido estricto de la palabra, no es que le tienen que hacer caso a la tradición y al derecho consuetudinario, sino que sí se van a ver
condicionados un poco por esta situación, y ahora vamos a ver un poquito más. También hay que mencionar que Inglaterra, dentro de los absolutistas, tiene el absolutismo más débil y más breve. ¿Por qué? Porque no pudieron establecer los pilares necesarios para el ejercicio de un derecho absoluto. ¿Y cuáles son los pilares necesarios? Un derecho que justifique y organice su poder, o sea, esto de la cuestión romana, no pudieron determinar una ley, porque la ley para ellos no es fuente principal. Y segundo, no pudieron consolidar un ejército eficaz que hiciera cumplir esta ley, porque esta ley no existe. En cuanto al proceso político de la revolución, vamos a tener que la dinastía absolutista más poderosa, a pesar de que sea corta y débil en comparación con los absolutismos de los otros países, fue la de los Tudor. Pero sus pretensiones absolutistas debieron conjugarse con el Parlamento inglés y los tribunales, que continuaban citando antiguos principios del Common Law. Entonces vemos cómo la sociedad, yo les dije antes les dije que lo más difícil de combatir en una sociedad es la costumbre. ¿Cómo se logró ganar fuerza política y la revolución? El proletariado todavía no existe, ¿eh? La revolución del proletariado es de la revolución industrial. Acá tenemos la revolución burguesa, no proletaria. Todavía no llegamos a la concepción de proletariado per se. Vos te estás confundiendo esta revolución gloriosa con la revolución industrial. Hay dos en Inglaterra. La gloriosa, que es esta, que es la revolución burguesa, y la revolución industrial, que está al final de la bolilla. Así que al proletario acá todavía no lo metemos. Todavía. Más adelante lo vamos a ver. ¿Se entiende la diferencia? Buenísimo. Ahora más adelante vamos a ver la cuestión del proletario propiamente dicho. ¿Dónde me quedé? Entonces, a los Tudor le van a suceder la dinastía Estuardo, de los Estuardos, que van a ser Jacobo I y Carlos I, sí, Jacobo I y Carlos I. Pero ¿cuál va a ser el problema que van a tener los Estuardo cuando lleguen al poder? Van a tener un trono empobrecido, con arcas absolutamente saqueadas prácticamente por la nobleza. El primero que va a llegar al poder es Jacobo I, y vamos a tener dos situaciones, no solo el punto económico, sino que los reyes de esta dinastía no pudieron, por falta de un ejército fuerte, imponer sus decisiones ante un parlamento que se oponía al ejercicio del poder absoluto. Hasta este momento nosotros teníamos un parlamento conformado por nobles y el clero, que siempre estaban a favor de las decisiones del rey. Acá vamos a tener, gracias al proceso económico, una diferencia de composición. Pero ya el trono en 1603, en un proceso de transición de la economía. La riqueza de la burguesía y la pequeña aristocracia rural estaba creciendo gracias al comercio, este inicio del capitalismo. ¿Y qué produjo esto? Que la nueva composición social, o sea, esta aparición de los burgueses y pequeños aristócratas, se viera reflejada en la Cámara de los Comunes. El Parlamento inglés es como nuestro sistema legislativo, tiene una Cámara alta y una Cámara baja. La Cámara alta nuestra son los senadores y la Cámara baja los diputados. Bueno, ellos tienen lo mismo. Su Cámara baja, o sus diputados, entre comillas, se llama Cámara de los Comunes, y en esta Cámara empezó a haber representación de los pequeños burgueses y aristócratas, y también en los jueces de paz, que son los que van a decidir los conflictos. Entonces, por primera vez, la monarquía va a ver que en su parlamento hay gente que le dice que no, porque sus decisiones son contrarias a sus intereses. Una representación, lo que se conoce como representación de las minorías. Entonces, este es el principal conflicto que va a tener la Revolución Inglesa, que es un parlamento contrario a las decisiones del rey. Así como en Holanda teníamos los burgueses en contra de la decisión del rey, acá también vamos a tener a los burgueses, pero los burgueses a través del parlamento. O
sea a través de una institución fundamental para Inglaterra, porque el parlamentarismo más fuerte en la historia fue el parlamentarismo inglés, por esta cuestión de las costumbres que ellos tienen y del common law. Jacobo I llega al poder con una hacienda pobre, por lo que aumenta los impuestos de las clases burguesas, que ahora tenían poder en el Parlamento, así que se produce un conflicto. A Jacobo I lo va a suceder Carlos I, que logra imponer una política absolutista bastante exitosa gracias al estado de paz exterior, gracias a que Inglaterra no tenía conflictos bélicos. Y gracias a esto va a lograr un poder absoluto y va a lograr que por 11 años va a gobernar sin el Parlamento. Pero obviamente esto tuvo una consecuencia inmediata. Durante estos años, 11 años, se formó en la sociedad en común una aversión hacia la corona. Y se van a formar nuevos grupos en donde la división va a quedar, va a haber como una grieta, una suerte de grieta, lo que nosotros conocemos también, bueno, una sociedad dividida. Por un lado vamos a tener al rey, la aristocracia feudal empobrecida, porque ya el capitalismo cada vez pisaba más fuerte, y la iglesia anglicana. La iglesia siempre está en el medio de todos los conflictos, siempre, en todos los países. ¿Cuál fue el motivo? Uno de los motivos de la holandesa, la iglesia católica queriendo presionar a los protestantes. Acá vamos a tener no a la iglesia católica, sino la anglicana, la que creó Enrique VIII, que lo vimos en la clase pasada, pero siempre la iglesia en el medio de los conflictos. Y del otro lado vamos a tener a la pequeña aristocracia, los comerciantes adinerados, que se pudieron imponer en el Parlamento, y al pueblo de Londres. Pueblo de Londres entendido como pequeños propietarios agricultores, artesanos, etc. Entonces las guerras civiles constituyeron una lucha entre el agonizante feudalismo representado por la corona y el naciente capitalismo que logró, durante el Parlamento, controlar la maquinaria del Estado, entendida como proceso político, controlar el Estado. Van a ver que hay varias guerras civiles durante este momento, no hay mucho que comentar al respecto, o sea, son distintos conflictos armados, nada más. Pero sí, vamos a tener que en 1642 el rey va a declarar la primera guerra civil al Parlamento. El Parlamento contaba obviamente con más fuerza, más números de personas, porque controlaban a los burgueses de mayor jerarquía, que se llaman los presbiterianos, que es lo que les pide el programa. Les pido que los lean un poquito más, o sea, cuál es pero son esos, los burgueses de mayor jerarquía. Entre los cuales el principal caudillo, como dijimos, de Guillermo de Orange, va a ser Cromwell, el cual va a lograr vencer al rey dentro de estas revueltas. En este periodo van a aparecer dos partidos políticos, que también se los pide el programa, que veían que la guerra no tenía ningún beneficio. Van a aparecer los niveladores y los excavadores. Los niveladores están integrados por campesinos y artesanos que reclamaban ventajas económicas, libertad y devolución de tierras, y tenían simpatía por Cromwell. Lo que van a pedir los niveladores es que se levanten estas leyes de enclosure o cerramiento para que la gente pueda volver a trabajar las tierras. En el medio se va a desatar la Segunda Guerra Civil, porque el Parlamento anula el ejército dirigido por Oliver en el año 1649, y el Parlamento va a gobernar solo, lo que produce que los niveladores se dividieran y surjan los excavadores. Así que tenemos que los excavadores son una facción no conforme con las posturas de los niveladores. Y los excavadores, cuya figura más importante es Gwen Stanley, se van a constituir como pesador, son los primeros socialistas de esta revolución. ¿Por qué? Stanley va a atacar la propiedad privada y va a decir que el hombre tiene que trabajar la tierra y no pagar ninguna renta, ningún impuesto por ello. Esto lo tienen bien explicado en la sección de la selección de lecturas que tienen ustedes,
es largo este tema, pero yo les quería dar como estos puntapiés para que sepan más o menos para dónde apuntar. Al Parlamento. Las revoluciones inglesas se dan por guerras civiles entre el rey y el Parlamento. En 1558 Cromwell va a morir, y el Parlamento busca restituir la monarquía a través de Carlos II, esta vez, imponiéndole como límites no tener ejército, salvo con venia del Parlamento, y le va a impedir también la cobranza de impuestos. En 1688, cuando muere Carlos II, asume Jacobo II y trata de imponer la aristocracia. Entonces, los dos sectores, Tories y Whigs, los Tories y los Whigs, son dos sectores que van a apoyar dos cosas distintas. Los Tories van a apoyar al absolutismo y los Whigs van a apoyar al Parlamento. Pero cuando asume Carlos II, se van a unir, a pesar de que piensan cosas distintas, van a destituir a Jacobo II y va a asumir Guillermo III de Orange. ¿Por qué va a asumir Guillermo III de Orange, que va a venir de otra casa? Porque se va a casar con la reina legítima, que debió ser la hija de Jacobo II. Entonces se casa María Estuardo, hija de Jacobo, con Guillermo III, y son proclamados reyes, rey y reina, respectivamente, desde febrero de 1689. Pero ¿cuál fue el límite que le impusieron tanto a Guillermo de Orange como a María Estuardo? Hay que entender que el que asumió el poder real fue Guillermo. María fue como el adorno y la legitimación a través de ser la hija de, pero no tuvo peso real. Le van a imponer el Bill of Rights, o la Declaración de Derechos. Es un acta que establecía los límites del poder del rey, estableciendo los deberes y derechos del rey y del Parlamento. La Declaración de Derechos se va a firmar en 1689, fue una imposición del Parlamento inglés a Guillermo de Orange. El principal propósito de este texto era recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias ya desaparecidas o notoriamente mermadas durante el reino de los Estuardos. Constituye uno de los precedentes inmediatos de las modernas declaraciones de derechos. Hay que entender que esta declaración de derechos va a imponer lo que se conoce como monarquía parlamentaria. Entonces, a la monarquía absoluta de Inglaterra le va a venir la monarquía parlamentaria, que siguen sosteniendo hoy en día. Es la forma de gobierno de Gran Bretaña. Hoy Gran Bretaña, en este momento solo Inglaterra, porque no tenía adherido otros países, pero bueno, no importa. Siguen hoy en día con la forma, la monarquía parlamentaria. Es importante decir que la Declaración de Derechos, junto al Acta de Exclusión de los Católicos Partidarios de los Estuardos y el Acta de la Unión de Inglaterra con Escocia, aseguran el triunfo de la monarquía moderada y el protestantismo en el nuevo Reino Unido de Gran Bretaña. Casi ya vamos a tener la primera unión con Escocia y luego con Irlanda, para formar lo que nosotros conocemos como Gran Bretaña. Las obligaciones y deberes del rey y el Parlamento son que el rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin aprobación del Parlamento. El rey no puede cobrar dinero por sí mismo sin aprobación del Parlamento. Es ilegal reclutar y mantener el ejército en tiempos de paz sin aprobación del Parlamento. Las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres y las palabras del Parlamento no pueden obstaculizarse o negarse. Además, el Parlamento debe reunirse con frecuencia, ya no a llamado del monarca, sino con una frecuencia establecida por sí misma. La Declaración de Derechos limitará los poderes de la nobleza y en cuanto a la Iglesia promulga el Toleration Act en 1689. Hay que entender que es tolerancia y no libertad religiosa. ¿Por qué no es libertad religiosa? Porque el Estado va a seguir teniendo una religión oficial, que es el protestantismo, el anglicanismo, pero va a tolerar
que la gente pueda profesar su fe, aunque no sea la anglicana. Hay que decir que en este primer proceso es tolerancia a toda religión menos la católica, por los conflictos propios que tuvieron con la Iglesia Católica, que los persiguió, los asesinó, y etcétera. Después, obviamente, esta tolerancia va a ser entendida en sentido más general, y los católicos también van a estar incluidos. Pues ya saltando a la Revolución Francesa. Entonces tenemos la de los Países Bajos, vamos a tener la de Inglaterra, y vamos a tener la más importante a nivel universal de estas revoluciones, que es la Revolución Francesa. Y me pareció muy interesante el enfoque que le da su selección de lecturas. Perdón, no me acuerdo, ayer tampoco me acordé y no me fijé, perdón. ¿Quién es el que escribe este texto puntual del cual me voy a basar? Pero sepan que es el que está, creo que se titulaba Causas de la Revolución Francesa, esta parte. Me pareció interesantísimo el enfoque que le da este autor, o autora, la verdad es que no me acuerdo quién lo escribió, pero bueno, lo tienen en la selección, así que ustedes van a poder ver el nombre apenas lo agarren. Si alguno lo tiene cerca y se quiere fijar, encantada. Nos va a decir que tal vez la Revolución Francesa podría haber sido evitada. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de las causas de la Revolución Francesa, que son la nobleza, la iglesia y el déficit de la corona. Pero bueno, nosotros tenemos en este entonces una monarquía francesa, que nos va a decir que era demasiado vieja y estaba muy ligada a los poderes antiguos, como para acomodarse a los nuevos tiempos. Jean Jaurès, el autor. Muchas gracias. Bueno, y lo que va a lograr esto es de la a la corona. Y lo que va a tener que hacer la monarquía es un montón de tramoyas económicas, empréstitos, títulos, valores emitidos a años posteriores, un montón de cuestiones económicas que están bien explicadas en el texto, para solventar los gastos de la corona. La parte de los títulos valores es importante. Para el que no lo sepa, un título valor es un documento que emite un Estado, que por lo general tiene pago diferido. O sea, yo lo compro, y este documento me asegura que en 2, 6, 10, 15, 20 años, no importa cuándo, meses a veces, me van a pagar un precio mayor, o sea, un interés por esta compra. Es lo que son las LEVAC en Argentina, por ejemplo, que antes del coronavirus se hablaba mucho, ahora parece que no existe más las LEVAC. Son títulos valores que emite el Estado. Son deuda del Estado, son deuda con particulares, así como los estados tienen deudas con organismos internacionales, que en este entonces obviamente no existían como tales, hoy sí. Tiene deuda privada, que son estos títulos valores que va emitiendo. Esto va a ser importante más adelante, el tema de los títulos. Entonces, tenemos una nobleza que devora la mitad de los presupuestos de la corona. Una nobleza corrupta y ávida de monopolizar a los burgueses. Pues vamos a tener que siempre la nobleza se va a ir acomodando a las situaciones, y vamos a tener que a través de distintos, por ejemplo, entonces vamos a tener una nobleza que otra situación que va a la iglesia. Nosotros tenemos una iglesia muy ligada a la iglesia católica, y los revolucionarios también se van a levantar contra la iglesia, una iglesia que tiene un poder muy absoluto, que tiene gran potencia política y enorme riqueza territorial. Una iglesia también horriblemente opresora, persiguió protestantes, amenazó y persiguió a sabios y filósofos, y además de todo esto, tampoco pagaba impuestos, o pagaba un impuesto que era irrisorio. Entonces nosotros tenemos una nobleza que no paga, una iglesia que no paga, que además son los que más territorios tienen en Francia.
obviamente, no hay economía que aguante. Lo que va a producir un déficit. Si los argentinos conoceremos de déficit. ¿Qué es el déficit? Gastar más de lo que tengo. Yo tengo 100 y gasto 200. ¿Cuánto tengo de déficit? 100. Dinerario. No acaba la bancarrota, el déficit podría haber subsanado. El Estado entró en quiebra. Lo que nos va a decir también es que la única forma que tenía el Estado era o cobrándole más a la nobleza y al clero, o caer en una leve bancarrota. ¿Pero qué es la bancarrota? Es lo que nosotros conocemos como default. Cuando nosotros entramos en default, no pagamos, el Estado no va a pagar las deudas privadas. No va a pagar la pública y no va a pagar la privada tampoco. Entonces, las letras de cambio va a haber afectado. En el momento agotado para sacar más plata, ¿de dónde sale? El comunismo es la etapa de la Edad Media en Europa. En la Edad Media nosotros tuvimos que el único que tenía la razón era la Iglesia, todo se analizaba a través de Dios y la Iglesia, y durante el iluminismo que el foco no está en la religión, sino en la razón de los hombres. Entonces está en el pensamiento colectivo del iluminismo, que va a crear un ambiente revolucionario, sumado, es ilustración, no iluminismo, un sector dentro, ilustración es la palabra que van a encontrar en los libros y en la palabra que los pensadores van a ver que son todos teólogos de la ilustración, la mayoría, que no se conocen, hay que esta burguesía, vamos a tener la alta burguesía, la burguesía comprende especialmente los generales, la burguesía de todos los pensionistas, de compañías, etc. Y el pueblo burgués, que son los y los creadores del Estado, que eran tenedores de deuda del Estado. Para este entonces la deuda pública es de, bueno, esto se llama deuda pública, pero es lo mismo, 4.467 millones. Entonces, es muy alta la deuda que se tiene con estos privados, con este pueblo burgués. Así que no es una opción la bancarrota. También es muy importante en esta etapa que el Estado ya comienza a tener conciencia de la revolución va a unir a burgueses, campesinos y obreros para reclamar garantías constitucionales. Selles le va a dar el pensamiento revolucionario fórmula, pero ahora va a escribir Selles esta fórmula que es, ¿qué es el Estado llano? Nada. ¿Qué debería ser? Todo. ¿Qué quiere ser? Algo. Nos va a hablar de la necesidad del Estado llano de tener participación en la toma de poder, en los estados generales. Entonces, durante el revolucionario, vamos a ver que en el año 1789, el Estado va a proclamar va a finalizar el proceso revolucionario, va a durar 10 años, y va a tener una revolución y la revolución francesa. Nosotros tenemos los Países Bajos que lograron consolidarse como república. Vamos a tener una Inglaterra que va a lograr la monarquía parlamentaria. Vamos a tener Francia que durante casi 200 años, va a llegar hasta más o menos 1994 la cuestión, va a auxiliar de distintas formas de gobierno. O sea, no va a lograr una forma de gobierno. La Revolución Francesa con el logro de derechos en particular, no con la estabilidad que logra el pueblo francés, porque la verdad es que no la logra. No pasa lo mismo que en los otros países. Entonces, después de Napoleón, la política de Francia osciló entre república, imperio, monarquía constitucional, etc. La revolución marcó el definitivo del de Francia y da luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por más populares, tiene una política dominante en el país. Acá tengo más o menos las circunstancias de la Revolución Francesa, a pesar de que para los franceses no fue la estabilidad. La Revolución Francesa viene a crear uno nuevo como universitario. Es revolucionario y tiene comienzo en 1789, va a adquirir proyecciones universales. La Declaración de Derechos del Hombre es un ejemplo del orden de influencias ideológicas que va a tener en el constitucionalismo moderno. La revolución estalla durante el reinado de Luis XVI, ahora vamos a ver la declaración, así que por eso no me centré ahí. La revolución estalla durante el reinado de Luis XVI,
al convocar a los Estados Generales, que no se reunían desde 1614. Los Estados Generales son una asamblea de representantes, bla, 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 esto ya lo sabemos. Hay cosas que las salto porque estas son las clases que yo doy en La Plata, y nosotros, como le damos un enfoque, un toque distinto, hay cosas que ustedes no les, la verdad que no les hace mella, y además hay muchas cosas que ya las dije, por eso las estoy saltando. Es muy importante entender en este momento por qué Seychelles nos va a decir que el tercer estado quiere ser más. A las 12 termina. Nosotros tenemos los estados generales compuestos por 3 estamentos, como ya lo habíamos visto, clero, nobleza y estado llano, pero cada estamento tiene un voto, a pesar de que el estado llano estaba conformado por la mayor cantidad de gente. Entonces siempre las decisiones de los estados generales eran lo que querían el clero y la nobleza, que eran lo mismo que el rey. Entonces los estados llanos nunca veían representatividad porque nunca ganaban la votación. El punto más simbólico de este proceso fue la toma de la Bastilla. El 14 de julio, el pueblo de París respalda en la calle a sus representantes, a este estado llano, y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltan la fortaleza denominada la Bastilla. La Bastilla era una cárcel, además, donde estaban los presos políticos, pero no solo era importante porque era una cárcel, sino porque era un punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, porque tenía los cañones apuntados al pueblo, a los barrios obreros, al pueblo. Entonces, tras 4 horas de combate, los insurgentes toman la prisión, matan a su gobernador, y si bien liberaron solo a 2 presos, este hecho se consolida como el principal hecho simbólico de la Revolución Francesa. Es más, los franceses festejan el Día de la Independencia el 14 de julio. Este es su hecho fundamental para ellos. La Asamblea Constituyente dicta en 1791 la primera constitución escrita de la etapa revolucionaria, estableciendo una monarquía constitucional, que coloca al lado del monarca una asamblea legislativa unicameral y no bicameral como la del Parlamento inglés. La Asamblea también va a redactar su famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, con su trilogía de derechos, libertad, igualdad y fraternidad, y sus postulados de derechos, libertad, seguridad, propiedad privada y resistencia a la opresión. Después de la revolución, esto se los leo, pero es para que vean esto que yo les hablaba de la inestabilidad. Vamos a tener que después de la revolución vamos a tener una Francia con una monarquía, una república, un imperio, una monarquía, una república, un imperio, y de vuelta una república, y va a seguir siendo una república desde 1994, si no me equivoco. Esto tómenlo con pinzas porque la verdad es que no sé si después tuvieron otra modificación. Pero fíjense el nivel de inestabilidad que fueron cambiando todas estas formas de gobierno en no tantos años. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano no solo va a imponer estos derechos, sino que nos va a hablar de una división de poderes, una declaración dogmática de la soberanía nacional, nos va a decir que la soberanía está en el pueblo, radica en el pueblo, pero se caracteriza por ser una declaración absolutamente individual, una exaltación del hombre, sin funciones sociales, sin arraigo en grupos sociales. Recién vamos a tener este tipo de situación cuando advenga el constitucionalismo social. Hasta acá tenemos un constitucionalismo ultra individual, pero fundamental para la historia. Bien. Y eso más o menos de la Revolución Francesa, no hay mucho más para decir. Bueno, de la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano les puedo agregar que se firmó el 26 de agosto de 1789, define los derechos personales y los de la comunidad, además de los universales, está influida por la doctrina de derechos naturales, porque los derechos del hombre se entienden como universales,
Es un documento precursor de derechos humanos, pero hay que entender también que estos derechos humanos, entendidos en sentido bastante restringido, las mujeres no estaban incluidas en esta primera declaración, y tampoco hay mención sobre la esclavitud, sobre la libertad de las personas, pero bueno, es el primer documento precursor de los derechos humanos, y fue muy fundamental en esta época que advino luego del absolutismo y de la idea de que el rey estaba por encima de todos. La declaración fue el prefacio de la Constitución de 1791, está compuesta por 17 artículos, reconoce el derecho de resistencia a la opresión, y yo creo que con eso ya más o menos lo general de la Revolución Francesa lo tienen. Igual hay una realidad que la Revolución Francesa la encuentran en cualquier libro de historia, es un hecho fundamental en la historia mundial. En cuanto a los ideólogos, vamos a tener un par. Vamos a tener, en primer lugar, les pide a François Quesnay, que va a vivir entre 1694 y 1774. Fue un economista francés, uno de los principales discípulos o que los siguieron a Quesnay fue Adam Smith, muy importante en la Revolución Industrial que va a venir después. Fue el creador de la escuela fisiocrática. ¿Qué nos va a decir la escuela fisiocrática? Que la única forma de producir riquezas es la agricultura. Entonces, en su obra Tabla Económica, va a describir un modelo para la economía de las naciones, según el cual la sociedad se divide en 3 clases: propietarios de la tierra, trabajadores estélides y trabajadores productivos. La importancia de esta tabla económica es que es el primer trabajo que intentó describir el funcionamiento de la economía en una forma analítica, y la economía entendida como economía de Estado. En la francesa, estos son los ideólogos de la Revolución Francesa. Montesquieu. Montesquieu va a vivir entre 1689 y 1755. Esto lo armé tal cual el programa, así que van a ver que les pide Revolución Francesa y al final les pide todos estos autores. Así que en ese sentido lo van a encontrar fácil en el programa. Es un pensador de la Ilustración en Francia. En realidad se llama Carlos Louis de Secont, señor de Laiquet y barón de Montesquieu, claramente por eso le decimos Montesquieu nomás. Estudió literatura y derecho y fue miembro del Parlamento de Burdeos. ¿Cuál es su obra más importante? El espíritu de las leyes. Él va a ver con buenos ojos, al Parlamento inglés. Va a ser uno de los primeros franceses que va a estudiar comparativamente al Parlamento inglés y va a ver que es la mejor forma para hacerle frente al absolutismo monárquico. Fue un expositor del liberalismo político, del cual Locke es padre, en cuanto buscó la limitación de poder en orden de proteger la libertad de los ciudadanos. Va a elaborar una clasificación tripartita de las formas de gobierno, y nos va a decir que existen 3 formas de gobierno: la monarquía, la república y el despotismo. La monarquía, el gobierno de uno solo; la república, que es el gobierno ejercido por el pueblo, pero la va a subdividir en 2, en democrática y aristocrática. La república democrática es cuando gobierna la mayor cantidad del pueblo, y la república aristocrática es aquella en donde gobierna un grupo selecto, la aristocracia. Y por último nos va a hablar de un despotismo, que es un gobierno en donde ejerce uno solo, sin leyes y por capricho. Él nos va a decir que de todas estas formas de gobierno, la única absolutamente condenable es el despotismo. Las demás son aplicables, depende de la sociedad en la que vivamos. La importancia del pensamiento de Montesquieu es la sistematización de la teoría de la división de poderes. Él va a elaborar esta teoría de división de poderes tal cual nos llegó a nosotros: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. ¿Por qué? Él nos va a decir que el que tiene poder va a abusar de él. Por eso es necesario frenarlo. Pero la única forma de detener al poder es con el poder mismo. Entonces, para evitar los abusos, al poder lo va a dividir. Y lo va a dividir en funciones: función legislativa, función ejecutiva y función judicial. Y nos va a decir que cada función va a compartir funciones, o cada poder va a compartir funciones
de sus pares. Entonces vamos a tener un poder ejecutivo que tiene también funciones legislativas, un poder legislativo que tiene funciones judiciales y un poder judicial que tiene funciones tanto ejecutivas como legislativas. Que si se ponen a pensar es exactamente lo que nosotros tenemos hoy. El poder ejecutivo, el presidente, el gobernador, el municipio, las tres clases de formas de gobierno, imagino. Monarquía, república, despotismo, y la república, tenemos república democrática y república aristocrática, depende de quién ejerza el poder. Lo que nos va, por ejemplo, lo que les decía yo, el presidente, el gobernador tiene decretos. Los decretos son la función legislativa del poder ejecutivo. El poder legislativo tiene el juicio político, es la función judicial del poder legislativo. ¿Por qué él elabora esta teoría? Por esto mismo que yo les dije, que el poder solo se frena con el poder, y va a crear lo que se conoce como el sistema de frenos y contrapesos, que va a seguir a las constituciones modernas hasta el día de hoy. También nos va a hablar, aunque es uno de los liberales por excelencia, nos va a hablar de una libertad limitada. Libertad limitada, ¿por qué? Por las leyes. Yo puedo hacer todo lo que las leyes me dejen hacer, no todo lo que quiera hacer. ¿Por qué hay esta libertad limitada? Porque va a proporcionar tranquilidad y seguridad. Y esto es también lo que reflejan las constituciones modernas. No hay derechos absolutos, y yo puedo hacer lo que las leyes me dejan hacer. O sea, aquello que la ley no me prohíbe. Principio de reserva de nuestra Constitución Nacional. Lo van a ver en Constitucional igual. Después sigue Voltaire, 1694 a 1778. Escritor, historiador, filósofo, abogado. Que todo el mundo hace todo en este momento. Es uno de los representantes más importantes de la Ilustración. Esto que ya les dije, periodo que enfatizó el poder de la razón humana sobre la creencia de la religión. A él lo que lo va a hacer famoso, entre comillas, es sus extensas polémicas con la religión, con la iglesia. Él es el primero que va a defender y va a crear el concepto propiamente dicho de tolerancia religiosa, a pesar de que no lo va a crear, sino que lo va a defender. Perdón, no lo va a crear, porque ya venía de antes. Tolerancia religiosa entendida como convivencia pacífica entre personas de distintas creencias y religiones. Él va a defender absolutamente esta postura. Y se va a alzar contra la intolerancia religiosa reinante antes de la revolución. Fue un gran hombre de negocios, o sea, fue un señor burgués. ¿Cómo se hizo millonario él, o cómo enalteció sus arcas? A través del aprovechamiento de uno de los sistemas que había desarrollado la monarquía francesa para evitar el déficit. Uno de estos sistemas fue un sistema de loterías. Pero este sistema de loterías era comprar bonos baratos, pero que daban derecho a acumular casi todos los números de la misma, entonces ganaba sí o sí. O sea, no tenía una restricción de, bueno, vos comprás tantos números. No, yo podía comprar a forma muy barata, casi todos, y era casi imposible que no ganara. Se suscitaron conflictos legales por este motivo, pero no hizo nada que fuera ilegal, así que se hizo rico. Después vamos a tener a Diderot, 1713-1789, escritor, filósofo y enciclopedista francés. Esta es la parte más importante de su aporte, el hecho de que era un enciclopedista. Un enciclopedista fue la primera enciclopedia de la historia, enciclopedia entendida como lo entendemos nosotros, un libro que tiene un montón de conocimientos de áreas distintas. Bueno, él fue director junto con D'Alembert de la enciclopedia editada entre 1751 y 1772. Si prestan atención a los años, fue previo a la Revolución Francesa. El propósito de esta enciclopedia fue reunir y difundir en texto claro y accesible los frutos del conocimiento y del saber acumulado hasta entonces a la luz de la razón, o sea, a la luz de la Ilustración. Se considera de las obras más grandes del siglo XVIII por contener los principales conocimientos laicos, pragmáticos, materiales y burgueses de la Ilustración.
como les dije, que presten atención a los años, al ser previo a la Revolución Francesa, lo que va a lograr la enciclopedia es que el conocimiento de todos estos pensadores fundamentales para la Revolución fueran de público conocimiento y fueran accesibles para no sé si las masas populares, porque la verdad es que no, sino para los burgueses y para la burguesía. Entonces vamos a tener una burguesía ilustrada que va a estar convencida de que el absolutismo tiene que caer. Después tenemos a Seyès, que ya lo estuvimos hablando, con el tema del Estado llano. Es más, el texto que ustedes tienen para leer es esto del Estado llano, y es muy interesante, y no solo este aporte tiene, no se los voy a volver a explicar, y además tienen el texto, sino que es el primero que nos va a hablar de la teoría del poder constituyente. Esto también lo van a ver en Constitucional seguro, pero si lo entienden ahora va a ser mucho más fácil para después. Nosotros tenemos un poder constituyente y un poder constituido. Disculpe, me he notado porque en la selección de lecturas no lo encuentro. No, la parte de los pensadores no. La parte de los pensadores no están en la selección de lecturas. Pero eso lo googlean y les juro que no saqué nada que no esté de internet. Es más, este ni siquiera tampoco está en el libro que yo les pasé de Vidal Campos. La verdad es que a estos pensadores, salvo ponerle Montesquieu, no le dan mucha bola a los libros, así que yo creo que si lo sacan de internet no va a haber ningún problema. Estos pensadores que son muy cortitos, no están en los libros. No, o yo no los encontré, al menos en los libros a los que tengo acceso. Así que los saqué de internet, nada más. Intenten usar Google Académico, no el Google común. Cuando entran a Google, pongan Google Académico y ahí le van a salir un montón de documentos aprobados por universidades y demás, y capaz es capaz un poco más difícil que entrar a Wikipedia, pero les va a dar información más certera o más aprobable académicamente que Wikipedia. Pero bueno, así que esto lo saqué de internet. Les decía, Seyès va a elaborar la teoría del poder constituyente y poder constituido. Poder constituyente es el que da origen a una constitución. Vamos a tener un poder constituyente originario y uno derivado. El originario es el que va a dar lugar a la primera constitución de la nación, y el derivado es el que va a dar lugar al resto de las modificaciones de las constituciones. Entonces, por ejemplo, en Argentina el poder constituyente es aquel que va a sancionar la Constitución de 1853, y los derivados son todas las reformas, y nosotros lo llamamos la ley de necesidad de la reforma, en nuestro artículo 30, si no me equivoco, que va a dar origen a las distintas modificaciones de la Constitución. Y por último, el poder derivado es aquel que crea el poder constituyente, o sea, los poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Después les pide a Robespierre y a Babeuf, como se pronuncia. Robespierre va a vivir entre 1758 y 1794, fue uno de los líderes más prominentes de la Revolución Francesa, fue diputado y presidente de la Convención Nacional en 2 oportunidades. También les pido que apaguen el micrófono porque se escucha todo. Es el jefe de la facción más radical de los jacobinos y miembro del Comité de Salvación Público. ¿Qué es importante de este Comité de Salvación Público? Que va a llevar adelante un gobierno específicamente revolucionario que se va a llamar el gobierno del terror. ¿Por qué? Porque guillotinaban a todo aquel que fuera contrario a la revolución. Fue un periodo bastante complejo de la revolución, y Robespierre va a morir guillotinado, se va a desmantelar el régimen del terror y se hace añicos el gobierno puramente revolucionario, que fue reemplazado por el directorio. Babeuf vive entre 1760 y 1797, político, teórico, periodista y revolucionario francés. Él también va a morir guillotinado porque intenta derrocar al directorio que había derrocado a Robespierre. Su teoría se llama babeufismo y se considera
se lo considera como el precursor del comunismo, porque va a hablar de una organización de la sociedad sobre la base del trabajo común y una revolución social que debía completar la revolución de 1789. Para él la revolución va a estar incompleta, y va a defender incluso para esta consolidación del comunismo el empleo de la violencia y la necesidad de un periodo de dictadura. La verdad que de estos autores no hay mucho más para decir, y vamos a saltar a la revolución. Doble revolución en términos de teoría. ¿Sabes que no sé? Ahora que lo anoto. Doble revolución. Te lo averiguo para la próxima, porque la verdad es que no reparé en esa parte del texto. Imagino que se refiere a la revolución económica y a la revolución social, que no siempre van de la mano, y es por ejemplo por esto de que este último pensador dice que la revolución es incompleta, pero igual no te quedes con esa respuesta porque la averiguo para el lunes y te lo explico bien. Yo creo que tiene que ver con eso, de la decisión económica y social de las revoluciones, pero lo leo bien para no decirte todo por la mitad. Así que el lunes te la contesto. Revolución Americana, o Revolución de las 13 colonias. Las 13 colonias eran obviamente colonias inglesas. Esta revolución significa la transformación y conflicto interno entre las 13 colonias y un conflicto exterior con su metrópoli, que fue el Reino Unido. De este proceso surgirá la nueva nación, Estados Unidos de América, que declarará su independencia el 4 de julio de 1776 y se dictará la primera constitución el 17 de septiembre de 1787. Para nosotros la sanción de esta constitución va a ser fundamental, porque nuestra constitución es muy parecida y va a tomar las bases de la constitución estadounidense, así que para nosotros particularmente es sustancial. La época revolucionaria se inicia en 1775, cuando llega a su fin la amenaza militar francesa sobre las colonias. Esta parte sí la saqué del libro de Historia de las Ideas que les pasé de Vidal Campos, ahí están explicadas las revoluciones. Igual las revoluciones, el proceso lo pueden sacar de cualquier libro de historia, nadie les va a contar nada muy distinto. Cuando llega a su fin la amenaza militar francesa sobre las colonias, el incremento de los costos de mantenimiento del imperio lleva al gobierno a crear impuestos y la suba de los impuestos ya existentes. ¿Y cuál es el principal problema de esta creación de impuestos que se le va, o el aumento de los impuestos ya existentes hacia la colonia? Vamos a volver al tema del Common Law. El Common Law tiene una premisa insanable y que la arrastran desde hace 1000 años, que es: sin representación no hay impuestos. Y este es el principal motivo por el que las colonias de América se van a rebelar. Se imponen una serie de impuestos y se le aumentan los que ya tienen, pero las colonias no tienen representación en el Parlamento inglés. Entonces, ¿qué van a decir? Nosotros no tenemos representación, entonces no vamos a pagar estos impuestos. El creciente descontento se va a disfrazar en la creación de los opositores, la reunión de un consejo de representantes de las legislaturas coloniales, incidentes violentos espontáneos y finalmente una movilización popular de protesta que se conoce como motín del té. El motín del té es una cuestión puramente simbólica. Llegaban los barcos con té a la región de Boston, si no me equivoco. El té, entendámoslo como lo simbólico que es para los ingleses tomar té. Ese té de costumbre de las 4 de la tarde, etc. Entonces, ¿qué hacen los revolucionarios de la colonia? Van a quemar esos barcos en símbolo de descontento. Es una cuestión muy, muy simbólica y no del valor que se perdió en esos barcos porque no era tan sustancial. Además, se les quería cobrar un impuesto al té por traerles el té, o sea, era una cuestión más bien simbólica. La reacción del gobierno británico ante estas reacciones revolucionarias fue ocupar militarmente Boston, y el Parlamento va a promulgar un conjunto de leyes que cortaban las competencias de las instituciones autónomas y aumentaban la de los funcionarios y militares británicos. Y obviamente vamos a tener la misma reacción de los revolucionarios. Si no te reconocí
la autoridad para cobrarme impuestos, menos te voy a reconocer la autoridad para decirme qué puedo, no puedo hacer. Entonces, vamos a tener que, ya desde 1772, grupos de patriotas se venían organizando en comités de correspondencia, un gobierno secreto que daría la creación de instituciones alternativas al poder de cada una de las colonias. Entonces vamos a tener que en un proceso de 2 años o 3, depende en qué sector de las colonias nos paremos, ya había gobiernos locales que podían reemplazar absolutamente a los gobiernos británicos. Teníamos gobiernos locales de las 13 colonias. Entonces se va a producir la guerra entre los continentales y los ingleses. Para reprimir a los continentales, los británicos enviaron tropas de combate. En respuesta a ello, se movilizaron las milicias de cada colonia y las hostilidades comenzaron el 19 de abril en 1775 en la batalla de Lexington. Los continentales, o sea, los que van a ser estadounidenses, las colonias, se aliaron con el Reino de Francia y el Reino de España. Yo les dije hoy más temprano que cada vez que uno de los... Ahí leo el comentario. Cada vez que uno de los países se enaltece, los otros van a ayudar para que caiga. Bueno, acá las colonias van a recibir tanto ayuda de Francia como de España para derrotar a Inglaterra. Exactamente, es lo que dije, pero el common law viene de las tribus germánicas que invadieron el sistema a Inglaterra. Entonces, nosotros tenemos 13 colonias que son colonias británicas, entonces ellos también van a tener la influencia del common law. Por eso van a tener tan arraigadas sus costumbres y esta cuestión de no hay impuestos sin representación. Creo que es exactamente lo que dije, perdón si se entendió de otra forma. Los continentales se aliaron con el Reino de Francia y el Reino de España, lo que equilibró las fuerzas, tanto terrestres como navales. Los 2 principales ejércitos británicos fueron vencidos por el ejército continental de George Washington en Saratoga en 1777 y en Georgetown en octubre de 1781, lo que significó, de hecho, la victoria militar de los Estados Unidos de América. El Tratado de París de 1783 va a ratificar por parte de Gran Bretaña el nuevo gobierno nacional que puso. Lo que va a hacer el Tratado de París es que Gran Bretaña reconozca la independencia de las colonias, que cese toda pretensión sobre el territorio y supone el fin de la guerra. Es la revolución en sí, y después vamos a tener a los ideólogos de esta revolución, y vamos a tener a Hamilton, a Madison, a John Jay, y creo que me falta uno. No, y a John Jay, son los que le piden. Y si me falta uno, no sepan disculpar. Hamilton hay que entender que los que le nombré son padres fundadores de Estados Unidos. Se los conoce, ellos los estudian y los conocen como padres fundadores de Estados Unidos de América. Hamilton es un economista estadounidense, estadista político, escritor y abogado. Fue el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos de América, fue un influyente promotor de la Constitución, así como el fundador del sistema financiero de la nación. También es fundador del Partido Federalista. Ustedes saben que Estados Unidos tiene un sistema bipartidario. Por un lado tenemos al Partido Federalista y por el otro el demócrata, el republicano. Esta decisión perdura hasta hoy. Tenemos un Partido Federalista que va a bregar por un gobierno central fuerte, con vigorosas ramas ejecutivas, lo que se conoce como descentralización. No, pues si les digo eso se van a confundir con el otro. Un gobierno central fuerte. Quédense con eso. Una fuerte economía comercial, un banco nacional y apoyo a las manufacturas, más un ejército potente. Él va a hablar de un gobierno central fuerte. A esto se le van a oponer Thomas Jefferson y James Madison.
que son agrícolas de Virginia. Entonces lo que van a crear ellos es el Partido Demócrata Republicano, que preferían estados fuertes, pero basados en una América rural y protegidos por milicias estatales, en oposición al ejército y una marina poderosa que nos iba a hablar Hamilton. ¿Qué nos va a decir? El Partido Demócrata Republicano va a preferir una descentralización y va a preferir un estado fuerte, pero por la fortaleza de sus estados locales. Lo que sí conocemos como descentralización del poder. Volviendo a Hamilton, estaba entre los insatisfechos de un gobierno nacional débil, por lo que va dentro de la Convención de Indianápolis, va a influir decisivamente en que el gobierno emitiera un llamado para la conversión de Filadelfia. ¿Cuál es la importancia de la Convención de Filadelfia? En ella se va a crear la Constitución. Hay que entender que nosotros tenemos 13 colonias que ya tienen gobiernos propios, entonces al llamado de la Constitución vamos a tener que agregarle que cada estado va a tener que aprobar esta Constitución que se sancione, porque son estados autónomos. Entonces, para lograr convencer al estado de Nueva York, lo que va a hacer Madison es pedirle, no, lo que va a hacer Hamilton, perdón, es pedirle a James Madison y a John Jay que contribuyan a una serie de ensayos bajo el seudónimo de Pluvius, conocidos como los federalistas. Los papeles federalistas fueron 80, creo, 81, por ahí. Lo que son específicamente la referencia única y más importante para la interpretación de la Constitución. Es la forma de interpretar la Constitución estadounidense. Dentro de estos federalistas vamos a tener que uno de los más importantes son los de Madison. Pero bueno, los papeles federalistas son 51 escritos por Alexander Hamilton, el que estábamos viendo recién, 5 por John Jay y 29 por John Madison. Otra cosa que hay que decir sobre Hamilton es que es proteccionista a favor de la intervención gubernamental, a favor de la industria y el comercio nacional, como los artesanos, etc. Saltando a otro, ya terminamos con Hamilton, vamos a tener a John Jay. Van a ver que estos están enlazados entre sí porque vivieron en la misma época y porque colaboraron con lo mismo. John Jay, que también va a colaborar con los papeles federalistas, fue el primer presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos de América, fue embajador en Madrid y en Londres, y negoció con Gran Bretaña el Tratado de Jay. Este es su aporte más importante y lleva su nombre. El Tratado de Jay se va a firmar en 1794 y va a establecer relaciones amistosas con Gran Bretaña. Y se terminan por resolver definitivamente las diferencias que había en la guerra. Hamilton pensaba lo mismo, que era preferible tener una alianza económica con Gran Bretaña, y había otros sectores más conservadores que no lo pensaban así, pero termina ganando la posición de Hamilton a través de John Jay, que va a firmar este tratado con Gran Bretaña en 1794. Después vamos a tener a Madison, otro de los padres fundadores, que por su contribución a la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y a la Carta de Derechos de Estados Unidos, va a ser apodado el padre de la Constitución. Él también va a aportar, obviamente, como ya les dije, al federalista, y él va a escribir específicamente el Federalista número 10. Y nos va a hablar de lo que él denomina facciones. Lo que él denomina facciones son grupos minoritarios cuyos intereses no reflejan los intereses de la mayoría. O sea, son intereses minoritarios de una comunidad. La causa de la facción, nos va a decir él, es la distribución desigual de la riqueza, generadora de división de las clases sociales. La consecuencia nos va a decir que la democracia directa es un peligro para los derechos individuales y aboga por la democracia representativa. Nos va a decir que estas facciones, si nosotros votáramos de forma directa,
nos van a traer problemas, porque tienen intereses no comunitarios. Entonces nos va a decir que la mejor forma de gobierno es la democracia representativa, en la cual, como ustedes saben, nosotros, es exactamente igual a la que tenemos en Argentina, nosotros votamos a los representantes que van a decidir por nosotros en el Congreso. Existen dos maneras de limitar el daño causado por las facciones. Una es remover las causas, o sea, remover las causas de desigualdad social que las produjeron, o controlar sus efectos, que para él la forma más eficaz, o tal vez más fácil, es controlar sus efectos. ¿Cómo? A través de la democracia participativa. Madison nos va a decir que una república grande, al tenor de amplia variedad de partidos e intereses, hará más improbable la formación de facciones mayoritarias. Esta teoría es una aplicación general del principio de frenos y contrapesos que es fundamental en el sistema constitucional estadounidense, y como yo les dije que nuestra constitución viene de ahí, también es fundamental para nuestra constitución. Por último, vamos a ver, y espero que los 10 minutos alcancen, sí. A lo sumo me extenderé 5 minutos más, porque no es muy larga la revolución industrial. Vamos a entrar a la revolución industrial, de la cual nos va a hablar, en los textos nos va a hablar Hobsbawm, y nos va a decir que muchas veces la revolución industrial está pensada específicamente en los conflictos obreros que se dieron a través del proletario, pero que en realidad esta revolución industrial tiene antecedentes necesarios, o sea, tiene causas anteriores. Y los antecedentes necesarios de los que él nos va a hablar son, en primer lugar, la crisis del siglo XVII, que comienza en 1620 y llega hasta 1720. Una crisis que va a durar 100 años, donde vamos a tener violentos procesos de alza y depresión de la cuestión financiera, revueltas, epidemias, otros trastornos económicos de gran magnitud. ¿Por qué nos dice que es importante ver esto como un proceso y no el estallido final de la revolución? Porque es imposible cambiar drásticamente un sistema a otro, o sea, del feudal al capitalista. Entonces, para poder eliminarse las trabas para el sistema capitalista, que es el que va a hacer estallar cuando ya esté consolidado la revolución industrial, primero tuvo que haber pequeñas crisis en el momento en que el capitalismo se fue imponiendo. En este momento de capitalismo en ascenso, nosotros lo que vimos en esta bolilla es el capitalismo en ascenso, es cuando recién está subiendo y no se consolidó todavía. Pero esta última parte de la bolilla es la revolución industrial, que se va a producir ya con un capitalismo asentado, con un capitalismo consolidado. Nos va a decir que otra de las causas es que la base de la extensión capitalista industrial es la producción masiva. La producción masiva entendida como una producción suficiente para obtener la mayor cantidad de valor adicional, lo que Marx nos va a teorizar como plusvalía. Hay una concentración de la inversión, solo hay un número limitado de empresas que van a crecer durante este periodo, no van a crecer todas las empresas por igual, van a crecer industrias en particular, y nos va a hablar de características de esta revolución, que son las dos manifestaciones esenciales de la revolución industrial, que es la máquina por y el desarrollo del proletariado industrial. En este periodo vamos a tener ya determinado lo que su compañero preguntaba más arriba, que es el proletario. ¿Quién es el proletario? El trabajador de la fábrica. Porque esto yo no se los dije, me lo olvidé, pero en un periodo inicial del capitalismo vamos a tener un sistema que se llama Domestic System. ¿Qué es el Domestic System? Aquel sistema por el cual la producción se hacía en la casa de los obreros, entre comillas, que todavía no son obreros, en la casa de los artesanos, en las casas. Entonces teníamos una producción descentralizada. Y al Domestic System le va a seguir el sistema de fábrica, que no me acuerdo cómo se dice en inglés, pues sé que fábrica no es. El sistema de fábrica es el que nosotros ya conocemos, que es la empresa constituida como un lugar físico
como un edificio en donde los obreros trabajan adentro, acá ya sí van a ser obreros propiamente dicho y se van a convertir en proletarios. Marx nos va a explicar todo este proceso, ¿viste? Yo sabía que era Fabril, Factory System. Marx nos va a decir que nos va a explicar este proceso de la siguiente forma. Y acá les voy a leer textual lo que dice Marx, porque es muy entendible. En el Capital nos va a decir que la máquina, punto de partida de la revolución industrial, sustituye al hombrero, que maneja una sola herramienta por un mecanismo que opera a la vez con varias herramientas iguales o parecidas y que recibe su impulso por una sola fuerza motriz, cualquiera sea la forma de esta. Nos va a comparar básicamente que nosotros no podemos competir con la máquina. La máquina solamente en este punto necesita de carbón. El hombre necesita alimentos, necesita descanso. La máquina no necesita descansar tampoco. Entonces vamos a tener un obrero, un proletario, cada vez más expulsado por la máquina, y esto es lo que va a provocar la revolución. En cuanto al texto, nos va a hablar de una ubicación cronológica y nos va a hablar de revoluciones industriales en plural, porque nos va a decir que la primera fue la del carbón y la máquina de carbón, que fue entre los siglos XVIII y principios del siglo XIX. Después va a venir la electricidad y el motor de explosión, que va a ser a fines del siglo XIX, y después nos va a hablar de la revolución de la energía atómica, que nos va a decir que es la actualidad. Personalmente creo que este texto quedó desfasado por la realidad. Hoy en día la revolución industrial no se da por la energía atómica, sino por la tecnología. Lo que nos va a dejar afuera del sistema de nosotros son las máquinas entendidas como sistemas operativos, como las conocemos nosotros. Pero bueno, entiendo que este libro tiene un par de años, este texto tiene un par de años, y que además a esta energía atómica ahora hay que agregarle los medios tecnológicos. En cuanto a los factores que produjeron la revolución, el texto nos va a hablar de factores endógenos y factores exógenos. Eso lo van a tener que leer porque es muy largo para explicarlo y ya estamos terminando la clase, pero bueno, dentro de los factores endógenos, la diferencia entre endógeno y exógeno es que el endógeno está generado específicamente por la industria, por el capitalista. Los factores exógenos no tienen que ver con el empresario así. Entonces vamos a tener que factores endógenos son la técnica y la tecnología, la acumulación de capital e inversiones y la función de los empresarios propiamente dicha. Y los factores exógenos son la revolución agrícola del siglo XVIII, el incremento de la población, el desarrollo de la educación y la función que tuvo el Estado en todo este proceso. Esto está bien explicado en el libro y no tiene mayor dificultad, les pido que lo lean bien porque es importante. En cuanto al desarrollo, vamos a tener que en Inglaterra se dio una cuestión muy particular, que en ninguna otra nación los agricultores y pequeños productores fueron eliminados hasta tal punto como en Inglaterra, ni el liberalismo económico implementado con tan pocos reparos. O sea, en pos de la producción se dejó fuera del sistema a muchísima gente. La urbanización y el sistema fabril acomodó nuevos sistemas de explotación de materias primas, así los sistemas agrarios que antes se bastaban a sí mismos fueron eliminados, donde podemos leer la revolución industrial completa. En el texto que tienen en la selección de lecturas está re completa. No está dentro de la selección de lecturas, mala mía. Es un texto que tiene subida en la página de Franja que se llama Revoluciones Burguesas. El último capítulo, o los últimos 2 capítulos de este texto, van a hablar de la revolución industrial. Y acá también aparecen Adam Smith y David Ricardo, yo lo saqué de ese texto que tienen. No está en la selección de lecturas, está en este libro que se llama Revoluciones Burguesas. Está muy bueno. Es más, todas las revoluciones burguesas yo las saqué de ahí, o sea, desde la de los Países Bajos en adelante. Y hoy estuvimos hablando capitalismo en ascenso, y ya saltamos a contractualismo.
No, lo saqué todo de ahí. Ahora que ya está ahí. La historia de las ideas de Vidal Campos. Yo me manejé con esos dos. Pero ya les digo, el libro de revoluciones burguesas que ustedes tienen subidos en la página de Franja es muy completo. Y toda esta parte de desarrollo industrial, más que nada. Ahí les explica bien lo que les estaba diciendo y le hace lo de la diferenciación de endógeno y exógeno. Ahí está perfectamente explicado. En esta etapa también se van a formar organizaciones de trabajadores, sindicatos, cooperativas, la instauración de un nuevo orden económico y político para proteger al sistema. Van a ver que en la próxima bolilla se va a hablar ya mejor de lo que opinan Marx y Engels al respecto, que son básicamente los ideólogos de las revoluciones sociales, así que esa parte la vamos a ver bien el lunes. Y como conclusión, lo que nos va a decir este texto es que la revolución tuvo efectos negativos y efectos positivos. Los efectos positivos tuvimos el paso de una sociedad rural a otra urbanizada con más avance tecnológico. Y estos avances tecnológicos conducen a que gran parte de la humanidad tenga una reducción o regularización de la jornada de trabajo, y también vamos a tener avances científicos en torno a la salud, el confort y el bienestar. Pero como parte negativa o como defecto vamos a tener que produce una gran contaminación ambiental todo este proceso y agudiza los antagonismos sociales y el malestar de las clases obreras, entre otras cosas por la explotación de mujeres y niños. Y por último vamos a ver los ideólogos Adam Smith y David Ricardo. En 5 minutos los liquido, se los prometo, salvo que se me corte la transmisión como ayer. Pero igual lo saqué de este texto de Revoluciones Burguesas, así que lo van a encontrar. El contexto de Adam Smith obviamente es la revolución industrial, que imprimió en la economía inglesa un impulso irrefrenable en donde las empresas crecieron enormemente y gran parte de la población emigró hacia las ciudades. Circunstancias bajo las cuales desaparecieron las últimas barreras proteccionistas del país. ¿Por qué nos hace mención a las últimas barreras proteccionistas? Porque Adam Smith es padre del liberalismo económico. ¿Y qué nos va a decir el liberalismo económico? El liberalismo económico nos va a hablar de la mano invisible en el mercado, que el mercado se tiene que regular per se, que el Estado no tiene que intervenir. Pero bueno, yendo más a la obra de investigación sobre las causas de la riqueza de las naciones, que es la que escribe Adam Smith, sostiene que toda la riqueza y el medio de cambio, la medida de valor de cambio es el trabajo del hombre. Va a ser el primero que nos va a hablar del trabajo del hombre como determinante del valor de un producto. Nos va a decir que lo que yo le pago al obrero, supongamos que le pago 100, yo le voy a tener que sumar los intereses del capital, o sea, cuánto a mí me salió la materia prima y cuánto me va a salir reponerla, y además la renta de la tierra, ya sea porque alquilo la tierra o si soy propietario yo voy a tener que pagar impuestos sobre esa tierra. Entonces yo todo eso lo voy a tener que sopesar para crear el valor de una mercancía en particular, de la mercancía que yo estoy produciendo. Impuso el libre cambio y nos va a decir que la reglamentación estatal solo se justifica en la medida de asegurar el libre mercado. ¿Y por qué él va a estar tan aferrado a esta idea de la mano invisible y el no intervencionismo estatal? Porque nos va a decir que las riquezas de las naciones sería la suma de las riquezas individuales, por lo que el bienestar de todos se alcanzaría con mayor facilidad si los individuos pudieran buscar con sus propios fines sin intervención del Estado. Hay una realidad que nos va a dejar un poquito de lado el hecho de que no todos tenemos los mismos recursos para buscar nuestros fines. No va a hablar de esta desigualdad de puntos de partida que tenemos todos. Lo va a dejar un poquito de lado y por eso nos va a decir que el mercado se puede regular solo y que nos va a beneficiar a todos. En la obra de Smith se van a desarrollar en forma primitiva como conceptos como distribución, comercio internacional, dinero,
Y también nos va a hablar de una teoría de valor de las mercancías, además de esto que yo les dije, de qué se le suma para lograr el valor, nos va a hablar que las mercancías tienen dos valores, el valor de utilidad y el valor de cambio. ¿Qué es el valor de utilidad? Esto vale por lo que es. Esta lapicera vale para que escriba, y va a tener su valor intrínseco en su utilidad. Y también nos va a hablar de un valor de cambio. Si ustedes tienen que firmar un documento muy importante que les va a dar, no sé, la propiedad de un terreno, y no tienen ninguna lapicera cerca, esta lapicera que yo les pueda vender va a ser mucho más cara que si ustedes tienen 10 lapiceras a su disposición para firmar. Esto es el valor de cambio que tiene esto para cambiarse por otra cosa, y en el contexto en que se pueda cambiar. Y después va a venir, y ya con esto termino, David Ricardo, que va a vivir entre 1772 y 1823, que va a ser un crítico de la obra de Adam Smith, pero no crítico en el sentido de negación de las cosas que está diciendo, sino lo que va a hacer es un enriquecimiento de la obra de Adam Smith, desarrollando un poco más sus conceptos. Entonces, en su obra Principios de Economía Política e Impuestos, que va a utilizar el método deductivo aplicado a la economía, nos va a decir que está de acuerdo con la teoría de valor de Adam Smith, pero a esta teoría él le va a agregar la incidencia de la rareza de los bienes, que va a producir el aumento de valor. O sea, lo raro de un bien va a producir que sea más caro o menos caro, y en cuanto se refiere a raro del bien, no solo quiere decir cuán difícil es encontrarlo, sino cuán difícil es producirlo. No va a ser lo mismo producir un producto que no me lleva a una producción muy difícil a uno que para producirlo yo tengo que emplear un montón de medios más y materias primas. Entonces nos va a decir que este producto es mucho más caro. Uno de los puntos principales de los que nos va a hablar David Ricardo es que sostiene que el crecimiento de la economía de los países se va a frenar tarde o temprano debido al creciente costo de la agricultura, cuando disminuye la tierra disponible. Entonces, él nos va a dar la solución para los países. ¿Qué pasa cuando el crecimiento económico se frene porque ya no hay más tierras disponibles? Bueno, los estados van a tener que producir aquello que generan más eficazmente, o sea, con menores costos. Nos va a hablar de la División Internacional del Trabajo. Para él, los países se tienen que centrar en producir aquello que les cuesta menos. Por eso sería la justificación. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos un país agroexportador, tenemos tierras. Después hablemos que podemos ver que esta División Internacional del Trabajo va a generar países pobres y países ricos, pero bueno, esto va a venir después. Esta es la teoría de David Ricardo, lo que dice él de la riqueza de las naciones, que es a través de la producción de aquellos que generan más eficazmente, o sea, con menores costos. Y por último nos va a hablar de una teoría del salario, y nos va a decir que el salario tiene un precio corriente y un precio natural. El precio natural es el precio de subsistencia, lo que yo le pago al trabajador para que pueda vivir, subsistir él y su familia. Y el precio corriente es el que efectivamente se paga, el que se paga realmente. Y varía según la oferta y la demanda. Si el trabajo es muy solicitado y hay poca gente para cumplirlo, va a ser caro. En cambio, si hay mucha mano de obra, ¿cuál es el cuarto elemento? Ahí lo busco. Entonces, si yo tengo mucha mano de obra, va a ser barato. Yo creí que Marx. Me estoy intentando acordar al mismo tiempo. Acá tengo. Que Marx nos va a decir que la causa en sí, y si ustedes hacen un análisis de todo lo que vimos de las revoluciones, no fue tanto como se cree generalmente que la causa de las revoluciones fue la miseria de los pueblos, sino en realidad fue el crecimiento económico de este tercer estado, y a través del crecimiento económico de este tercer estado, su crecimiento político. Eso es lo que nos va a decir Marx. Y lo del precio corriente y precio natural era lo último que tenía de David Ricardo, así que yo con eso particularmente termino. No sé si tienen alguna duda más. Voy a buscarlo en la doble revolución de Hobsbawm para el lunes, y si tienen alguna duda me escriben, y yo creo que con eso estamos. ¿No hay ninguna duda?
Buenísimo. Entonces nos vemos el lunes, que tengan un buen fin de semana.